está ahí reconfortándonos, ¿verdad? Podemos a veces no fluir en la palabra, pero tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios, aun cuando nosotros no sintamos nada. Pero esto no se trata de tu emoción ni de mi emoción, sino se trata de Dios mismo, de Jesús mismo que dio la vida por nosotros. Entonces, con esos principios o con ese principio tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir confiando en Dios, tenemos que estar parados en la palabra, tenemos que sujetarnos y ser como árboles plantados junto a corrientes. En Proverbios 11:30 dice que el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Entonces nosotros caminando bajo los preceptos de Dios, pues tarde que temprano tenemos que dar frutos, y buenos frutos, ¿verdad? Y dice, y el que gana almas es sabio. O sea, se refiere también aquí la palabra a que Dios nos tiene que dar esa sabiduría para poder nosotros predicar la palabra, o simplemente compartir la palabra, ¿verdad? Para poder ganar almas. Digo, Dios va a hacer lo siguiente, ¿no? Dios va a hacer su trabajo, pero el compartir la palabra, ese va a ser nuestro trabajo. El lanzar la semilla, en compartirla, y dejemos que Dios haga lo demás, ¿verdad? Entonces, eso es ser sabio, actuar con sabiduría. Pero entonces, yo sé que entonces también seremos árboles de vida, ¿verdad? Seremos árboles de vida. Seremos la sal de la tierra, como dice en otro versículo. Somos sal de la tierra. Y aún a pesar de los procesos que nosotros pasemos, tenemos que seguir adelante en la palabra, ¿verdad? Porque a veces no se trata de nuestras emociones. Dios es más grande que nuestras emociones. Dios es más grande que nuestras necesidades. Y a veces vivimos ese momento de angustia, ese momento de tristeza tal vez, o de alguna gran necesidad, pero Dios siempre está ahí actuando en silencio, a su debido tiempo, en su tiempo perfecto. Entonces, tenemos nosotros que ser influencia para los demás. Que nuestra forma de ser pueda ser que nos lleve a motivar a los demás a que vengan a los pies de Cristo, a que vengan a la palabra, ¿verdad? De alguna manera. Si no conocemos mucho de la palabra, bueno, pues con nuestro testimonio tenemos que hacerlo, ¿verdad? Que vean las personas algo diferente a nosotros. Que vean algo diferente a nosotros. Y las personas se van a fijar, sí se van a fijar. Van a decir, hey, algo tienes especial, ¿verdad? Claro, hay quienes somos muy introvertidos, pero hay quienes son más introvertidos para llevar la palabra, ¿verdad? Pero bueno, hay que decirle a Dios, ¿sabes qué? Dios, dame gracia para compartir tu palabra, para lanzar tu semilla. Y el fruto, solamente Dios nos va a decir el tiempo en que vamos a recoger esa cosecha, ¿verdad? Hay veces que no nos imaginamos, pero Dios actúa, y por donde menos imaginemos, Dios nos da la sorpresa cuando las personas empiezan a conocer de Dios, y que de alguna manera Dios los va haciendo más sensibles, pues Dios les va poniendo un corazón más sensibles para que ellos puedan acercarse a Él y conocer su palabra. En Isaías
61:3. También ahí nos habla acerca de, dice, y serán llamados árboles de justicia. 61. Dice 61:3. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. ¿Para quién? Para gloria suya. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para la gloria suya. Sí, o sea, todo lo hacemos para Él y por Él. Así como cuando se formó el universo, se formó el mundo, se formó todo, dice la palabra de Dios ahí en Juan, que todo lo hizo por Él y para Él, para Jesús. Entonces, así también nosotros debemos de ser árboles de justicia para la gloria de Dios, para que esto pues siga fluyendo. El objetivo de Jesús era tener esos discípulos y que la palabra continuara, que no se callara, que siguieran las enseñanzas del reino de Dios, ¿verdad? Y bueno, ya vimos cómo los apóstoles, que primero fueron discípulos, después Jesús los equipó y después ya los nombró apóstoles. Ahí vemos cómo la palabra pues fluyó, siguió fluyendo, nunca cesó. Viene Pablo y con ese carácter de Pablo sabía bien Jesús cómo escoger a las personas, ¿verdad? Cómo escoger, él veía algo especial en las personas porque sabían que iban a dar frutos y muchos frutos. Así Pedro para los judíos, pero Pablo para los gentiles. Y él vio en el carácter de Pablo que él podía dar muchos frutos, y así es. Y hasta el día de hoy no hay nada que esos frutos continúen siendo, que vengan a ser atraídos hacia la palabra, ¿verdad? Vamos, vamos a hablar acerca de la buena tierra. Hablamos ahorita acerca de que, pues, si somos árboles bien plantados, pues nada nos va a mover, ¿no? Y que tenemos que tener de día y de noche la palabra de Dios precisamente para ser inmovibles. Aún vengan tempestades, nosotros tenemos que estar cimentados en la palabra de Dios. Ya lo quiero ver en Lucas 8:4. Aquí vamos a ver. Lucas 8:4. Aquí en Lucas 8:4 nos está hablando acerca de la parábola del sembrador. Es una de las primeras parábolas que Jesús dijo. Sí, que Jesús dijo. También lo podemos ver en Mateo 8, en Mateo 13 también, pero ahorita vamos a ver ese texto en Lucas 8. Dice que juntándose una gran multitud y de los que cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada
y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Dice, hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Aquí esta palabra yo la escogí y se me hizo interesante darle continuación a los primeros versículos que vimos, precisamente porque aquí nuevamente en esta parábola del sembrador, otra vez Jesús nos vuelve a hacer una comparación con la tierra, la semilla es su palabra, pero la tierra vendría siendo nuestros corazones. Y él hace esa comparación, ¿verdad? Ahora, me gustaría ahondar un poquito, antes de continuar en esto, me gustaría ahondar un poquito en lo que son las parábolas, ¿verdad? Dice que las parábolas son para ver lo que está en la mente del Señor Jesús y cómo Él aplicaba esas parábolas a la vida de las personas, ¿sí? Y también era como cómo sacar una solución para sus vidas y aparte de que les hablaba de parábolas de una manera sencilla para que ellos pudieran entender más, ¿no? Dice que las parábolas era como hacer verdades profundas para traerlas a la vida cotidiana para que la gente las entendiera. Es por eso que Jesús hablaba en parábolas. Aparte hablaba en parábolas también para que los romanos no lo acusaran de decir cosas contrarias o que lo acusaran de alguna otra cosa y llevarlo ante el Sanedrín para que los judíos ¿cómo se dice cuando están ante un tribunal? Lo juzgaran, exactamente. Entonces también él por eso hablaba en parábolas, porque las parábolas ante un tribunal no tenía valor. Entonces, exactamente, no tenía ningún valor. Entonces no lo podrían juzgar en ese sentido. Dice también que aparte de las parábolas en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, había muchos judíos, muchos fariseos que enseñaban en las escuelas o en las sinagogas a base de palabras. Entonces también él usó ese método para poder enseñar, ¿verdad? Entonces, dice que Jesús inicia estos misterios y de una manera sencilla pero profunda. Jesús no solo enseñaba la verdad, sino que Él era la verdad. Jesús no solo sanaba a los enfermos, sino que Él mismo Él mismo era la vida para los enfermos. Jesús no solo predicaba un evangelio, sino que Él mismo era el evangelio. Entonces, siendo Jesús Él mismo, Él le decía a las personas lo que las personas necesitaban en ese momento. ¿Y qué necesitaban? Pues necesitaba que les hablara en parábolas para que entendieran. Ahora, pero entendían las personas más sencillas, porque dice que también las parábolas son fáciles de entender a veces hasta para los niños. Pero para la gente que era muy, muy docta en los temas de la ley, pues se les complicaba, por lo mismo que sabían tanto de leyes, que se les complicaba comprender lo que Jesús quería decir. Pero sin embargo la gente más sencilla, la gente del pueblo, porque aparte él tomaba esos ejemplos de las parábolas de la gente sencilla, en este caso del sembrador, ese ejemplo del sembrador él se las aplicaba a la gente que sabía cultivar, que sabía de cómo labrar la tierra, y ellos sí entendían eso. Entonces es por eso que Jesús hablaba en parábolas. Primero para cuidarse de los romanos
y del Sanedrín, que no lo fueran a juzgar. Otra, para revelarles en palabras sencillas cosas profundas a la gente del pueblo, ¿verdad? Era tan profundo como para que los doctores de la ley se rompieran la cabeza buscando el sentido más exacto de lo que Jesús estaba diciendo. Pero era tan práctico como que para la gente del pueblo lo aplicara a su diario vivir. Entonces Jesús por eso usaba ese método de las parábolas. Pero ¿para qué o por qué las parábolas? ¿Qué significan? Bueno, parábola significa una comparación, es hacer una comparación. Y volvemos a decir, lo que la parábola hace es comparar una verdad desconocida, profunda, y traerla a la realidad a través de un hecho sencillo y práctico a la vida diaria. Es por eso que Jesús hablaba en parábolas. Entonces aquí vemos cómo Jesús presenta al sembrador esparciendo la semilla para todos lados, ¿no? Y es aquí ya cuando nos empieza a decir acerca de esta parábola. Y vamos a buscarla en Mateo 13, Santi. Aquí en Lucas, ahí en Lucas también está, pero lo vamos a leer de Mateo 13, versículo. Mateo 13. Lo vamos a leer desde el 1. Dice, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Allá tienes, ¿verdad? Sí. Okay. Entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oigan. Y esto les habló primero. Entonces muchos se quedaron así, o sea que no comprendieron la palabra. Algunos sí la comprendieron, pero muchos, incluso los mismos apóstoles se quedaron así porque no comprendían esa profundidad de la palabra que él les quería decir. Y dice después, bueno, aquí enseguidita, dice, y aquí enseguidita en Mateo 13:10 nos da una explicación acerca de lo que, el propósito de las parábolas, ¿verdad? Porque aparte también atiende, dijo algún profeta que Jesús iba a hablar también en parábolas. O sea que no es algo nada más que porque se le ocurrió a Jesús hablar, sino que también ya venía una profecía de más atrás donde decía que Jesús iba a hablar por palabras, iba a enseñar por palabras, por parábolas, perdón. Sí. Entonces, a muchos se les revelaba el misterio y a otros no, ¿verdad? Y aquí les dice Jesús en el 13:10, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y luego les dice Jesús, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea que había mucha gente que no las iba a entender, como a los doctores de la ley, porque ellos estaban, pues, aunque sabían mucho, pero no lo entendían. Y sucede, por ejemplo,
como me acuerdo ahorita, como cuando Nicodemo fue, siendo un doctor de la ley, Nicodemo fue y le dijo a Jesús acerca de nacer de nuevo, que le dijo Jesús, pero a ver, ¿cómo es que tengo que yo nacer de nuevo? Y luego le dijo Jesús, bueno, es que tú siendo un maestro de la ley no sabes. Y ya Jesús le empezó a explicar de cómo era nacer de nuevo a la vida nueva. Dice, bueno, pues es que, dice, el viento sopla, dice, y no sabes tú de dónde viene ni a dónde va, refiriéndose al Espíritu Santo. Y así, o sea, había muchos fariseos, muchos maestros de la ley que no la entendían. Pero entonces les dijo Jesús a sus apóstoles, pero a ustedes, dice, más a ellos no les es dado. O sea que a ellos sí se los iba a dar, a los apóstoles. Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y luego dice aquí, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Así es. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y los oídos oyen pesadamente. Entonces, era una profecía también ya para Jesús, que él les iba a hablar en parábolas. Posteriormente, podemos ver, pues, darle una interpretación acerca de lo que Jesús quería decir de cada tierra, ¿verdad? Y podemos dar cada uno un punto de opinión, un punto de vista acerca de lo que en los primeros versículos nos decía Jesús acerca del sembrador. Pero en realidad, ¿qué es lo que quería decirnos Jesús en cuanto a las 4 clases de tierra diferentes que somos o que tenemos? Y miren, esto son verdades pues profundas, pero a la vez muy sencillas y muy prácticas, que nos cuesta muchas veces llevar a cabo. Pero yo sé que no es nada imposible, porque con la ayuda de Dios todo es posible, ¿verdad? Y luego más adelante dice, ya en el 18, 13-18, Jesús explica la parábola del sembrador, ¿verdad? Entonces, otra vez, la semilla es su palabra y la tierra son nuestros corazones. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice que la palabra es como cuando nosotros estamos sobre un camino y que aunque estemos oyendo de la palabra, pero nada más hay muchas distracciones en el camino y nada más estamos a la expectativa de lo que está pasando ahí, con ciertas cosas que nos están quitando la atención, pero nosotros no la retenemos. ¿Por qué? Porque estamos a un lado del camino o junto al camino, o sea, no estamos dentro del camino, sino estamos nada más como a la expectativa, como espectadores nada más, aunque la palabra venga, pero nada más estamos como espectadores. Y la palabra dice que se nos puede arrebatar muy fácil, porque aquí dice del reino y no la entiende aparte. Viene el malo y la arrebata, o sea, en realidad es una tierra que no, aunque te lancen la semilla, no la oyes. Y así pasa. A mí me ha tocado mucho que me preguntan y les dices, pero, o sea, en realidad no entienden nada, o sea, más ni siquiera a veces les interesa. Y te lo dejan así vagamente como diciendo, bueno, ¿por qué? Porque están junto al camino, no están dentro del camino.
A lo mejor su intención es nada más por pura curiosidad preguntarse, ay, ¿de qué se trata? ¿O qué es? ¿Verdad? Pero no hay un interés. O a lo mejor tú les explicas y les dices y les hablas de la palabra de Dios, pero igual a lo mejor en sus mentes te están juzgando, o sea, tú no sabes qué está pasando en ese momento por sus mentes, ¿verdad? Pero bueno, yo me quiero imaginar eso, a lo mejor no, a lo mejor mucha gente sí pone atención a eso. Dice en el 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir de la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí vemos, por ejemplo, que muchas veces sí tenemos ya la semilla plantada, ya la tenemos en nuestro corazón y la tenemos lista también para compartirla. Pero dice aquí la palabra de Dios que ante cualquier batalla que tengamos, pues luego podemos soltar el arpa. Podemos soltar el arpa y ya darnos por vencido, ¿verdad? Y si ante tantas cosas, ante tantas preocupaciones, ante tantos temores, a veces sí se desanima uno, ¿no? Y dice, bueno, si te llega el desánimo, pues es muy fácil soltar el arpa y decir, ¿sabes qué? Yo ya no continúo en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque pues estás totalmente desanimado, vacío tal vez, no tienes nada por dentro, a lo mejor te secas en un día, en dos, se desmotiva a uno, pero eso, y muchos así les sucede, ¿verdad? Decir, no, pues es que ya no viene nadie, ya nadie me escucha, ya nadie me hace caso, y viene un desánimo, y aquí dice la palabra. Dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sí, o sea, cuando uno piensa que te están juzgando, o sea, sí van a venir críticas, te van a juzgar, pero pues que eso no impida que nosotros sigamos en la palabra. Entonces este es otro tipo de tierra, ¿verdad? Es la misma semilla la que está lanzando Jesús, pero es otro tipo de tierra, ¿verdad? Ahí van dos tipos de tierra. Es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, aquí nos está diciendo que pues hay distractores todavía más grandes. Aquí no son los ataques, aquí no son los ataques, no son las críticas hacia uno, hacia mí o hacia ustedes, sino más bien aquí se refiere a que los afanes de la vida, y muchos más bien se sustentan en su dinero o en riquezas, en la fama o en cuestiones personales vanas, que en la misma palabra, ¿verdad? Y viene la palabra y se ahoga. O sea, eso es más importante a veces las riquezas o los afanes de la vida, el trabajo, que la misma palabra, ¿verdad? Y sí, o sea, sí es cierto, el trabajo es muy absorbente, o sea, y a veces queda poco tiempo, ya llega uno cansado para poder leer o algo, a veces no alcanza pues a leer la palabra de Dios. A mí me sucede que a veces sale uno del trabajo y ya no quiere uno saber de nada porque pues son días pesados, días difíciles, pero sin embargo tenemos que continuar, ¿verdad? Son decisiones pues muy propias que uno tiene que a uno le dé sabiduría a Dios de salir adelante, ¿verdad? Yo en esta semana yo le decía, Dios, dame una palabra, de verdad, porque esta semana no sé qué voy a compartir. Pero bueno, ayer estuve leyendo y bueno, ya Dios me dio esta palabra y dije, esto es algo bueno porque
esta parábola del sembrador, o sea, me cae a mí como anillo al dedo, ¿verdad? Porque los afanes, los problemas, y no quiero ser nada más un espectador, sino que quiero vivir la palabra, quiero vivirla, ¿verdad? Y tenemos que vivirla. Dice el 23, dice más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces cuando nosotros ya tenemos la semilla dentro, ya tenemos la palabra en nuestros corazones, entonces y sabemos también lo que queremos, porque muchas veces es de decisión. Ya ven que en algunas otras ocasiones se los he comentado. Esto es algo que tiene que uno decidirse si continuar en la palabra o no. Aún con todo esto que nos explica aquí la palabra del sembrador. ¿Por qué? Porque si continúa uno en la palabra, así como dice al final, vamos a ver buenos frutos. Los vamos a ver. A la mejor no en la abundancia como nosotros quisiéramos de la noche a la mañana. Pero eso se va a traducir en que los vas a ver tarde que temprano, vas a ver el fruto. ¿Cuál es el fruto? A las personas que tú les compartas y que también ellas vengan a los pies de Cristo. Esos son los frutos que debe de dar uno, ¿verdad? Eso es la transformación de las personas. Yo sé que todo esto es un compromiso muy grande, ¿verdad? Para nosotros. Es un compromiso grande porque tiene que ver mucho con el testimonio de uno primero y la firmeza que tenemos que tener en la palabra. Los frutos no los vamos a ver quizás de un día para otro, pero se van a ver traducidos en el tiempo perfecto de Dios, ¿verdad? Así como en la palabra que decía Jesús, es que yo soy la vid y ustedes son el pámpano, ¿verdad? Y sin mí nada podéis hacer, o sea, no son nada. Necesitamos esa vid que es Jesús. Lo necesitamos para que nosotros los pámpanos podemos también dar buen fruto, ¿verdad? Lo necesitamos. Es algo que no podemos estar alejados de la vida. No podemos estar alejados de Jesús. Tenemos que estar ahí con Él, porque dice en esa palabra, dice que algunos pámpanos van a tener que ser retirados porque pues se secan, ¿verdad? Pero hay unos que permanecen en Él y dan buenos frutos. Entonces tenemos que estar muy bien plantados en la palabra y que pues ante cualquier tempestad, porque muchas veces, a veces no es lo que yo les decía, no es lo que sintamos, sino es el carácter que Cristo nos puede dar para continuar en la palabra, ¿verdad? Y tenemos que ser fuertes y valientes, ¿verdad? Tenemos que ser fuertes y valientes y cimentarnos en la palabra. Sí, muchas veces no es cuestión de lo que podamos sentir o no, porque si nos sentimos mal nos vamos a caer en un desánimo, nos vamos a desanimar, porque a veces no vemos los frutos que quisiéramos. Pero si tenemos carácter de permanecer ahí, entonces ante el desánimo el carácter se va a sobreponer, ¿verdad? Entonces, pues aquí es una decisión para cada uno de nosotros de
qué tipo de tierra queremos ser, ¿verdad? La que estamos, qué tipo de tierra queremos ser para albergar esa semilla, ¿verdad? Esa semilla que cae al lado del camino, la que cae entre piedras, la que cae entre espinos, o la que da fruto, aquí dice que la que produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es una decisión, pues, de cada uno, ¿verdad?, que tenemos que tener. Hay una palabra en Juan 10:14, Santi, si la quieres. Juan 10:14, ajá. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Entonces, aquí Jesús nos está invitando a que escuchemos su voz, ¿verdad? A que pasemos a ser al rebaño de Jesús, porque en Jesús solamente tenemos tenemos vida, tenemos verdad. ¿Qué más podemos tener en Jesús? Abundancia. Gozo. Esperanza. Contentamiento. Y tenemos que tener el carácter de Cristo. ¿Se acuerdan la semana pasada que veíamos acerca del carácter de Cristo? Y si es necesario pedir perdón, tenemos que pedir perdón para poder tener el carácter de Cristo también. ¿Se acuerdan que también lo vimos? Tenemos que tener el carácter de Cristo. Y si es que de veras estamos escuchando su voz, pues tenemos que dejar muchas cosas que muchos de nuestros egos, muchos de nuestros apegos, para poder fluir en la palabra, ¿verdad? Porque Jesús, el carácter de Cristo fue que Él dio amor, tan es así que dio su vida por nosotros, para perdonar nuestros pecados. Bueno, con esto terminamos. Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos de pie. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es como un refrigerio, Señor, para nuestras vidas, Padre. Yo sé, Señor, que los afanes de la vida, Señor, a veces perdemos el enfoque, Señor, hacia ti. Pero queremos, Padre, hoy en esta tarde, Señor, reconocer, Señor, que sin ti, Señor, no somos nada, Señor. Sin ti, Señor, nuestras debilidades, nuestros desaciertos, nuestros apegos, Señor, nos harían, Señor, sin ti la vida más pesada. Pero sin embargo, en ti, Señor, encontramos un refugio, Dios, con la fe, Señor, y la esperanza, Señor, de que tú nos puedes ayudar, Señor, a sobrellevar esas cargas, esa pesadez, Señor, que tenemos, esas angustias, Señor, esas aflicciones, Padre. Queremos, Señor, hoy que tú tomes el control, Señor, de nuestras vidas, que tú tomes el control, Señor,
tomes el control, Señor, de nuestro carácter, Señor, también a veces un carácter débil, Señor, y que nos des tu carácter, Padre, para poder seguir adelante, Señor. Que tu palabra, Señor, que tu palabra entre, Señor, en nosotros y que podamos tenerla, Señor, en nuestros corazones y no solamente tenerla, sino que retenerla, Padre, cada día, día a día, Señor, en nuestra familia, en nuestros trabajos, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno, Señor, de los que han estado, Señor, en esta tarde, Padre, y que tu bendición, Señor, caiga sobre cada uno de ellos, Dios. Yo te doy gracias, Señor, por el alimento que nos das a diario, Señor. Te doy gracias porque tú cubres, Señor, nuestras necesidades. Te doy gracias, Señor, por la ropa, Señor, que vestimos, Padre. Pero te doy gracias, Señor, que hoy hemos aprendido, Señor, y hemos reflexionado de que tenemos que ser una buena tierra, Padre, para poder retener tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.